Vamos a ver ciclo de vida de componentes Angular. Los componentes Angular tienen un ciclo de vida, tienen varios eventos que se dan en la vida de un componente, de los cuales nosotros nos podemos de alguna forma enganchar y podemos ejecutar funciones o ejecutar métodos en esos momentos de la vida del componente, para hacer inicializaciones, para actualizar algunas variables, para chequear qué pasa con otros componentes hijos o avisarle algo a algún componente padre, para mirar algún recurso externo, para varias cosas se puede utilizar estos hooks o ganchos del ciclo de vida. Bien, se llaman life cycle hooks y están en la documentación de Angular bastante claro cómo están explicados. Vamos a mostrar nosotros algunos y vamos a centrarnos principalmente en los tres más importantes, que son los que más se usan. En el ciclo de vida, nosotros a estos ahora los vamos a ver ordenados cronológicamente en la vida del componente. Cuando el componente se crea, cuando arranca el componente, lo primero que se va a ejecutar es un ng-onchanges. Ese evento del ciclo de vida, estos eventos del ciclo de vida, nosotros los podemos escribir como métodos dentro de nuestro componente, y lo que va a hacer Angular va a ser llamar a esos métodos en el momento que ocurran. Entonces nosotros, por ejemplo, si generamos un componente, eh, vamos a seguir con la card. Generemos un componente card. Entonces lo que se va a hacer, el sistema va a hacer ejecutar este método onChanges cada vez que cambia un bitning. O sea, cada vez que cambie un input, o sea, cuando alguno de los valores de los inputs, de las expresiones de los valores de los inputs, cambie de un valor a otro, se va a ejecutar este método ng-onchanges. Bien, acá entra todo el sistema de detección de cambios de Angular, y de acuerdo a cómo lo tengamos configurado, va a ejecutarse o no. Pero normalmente cuando yo cambie el objeto, o sea, si yo tengo un objeto y cambia por otro objeto, lo que tengo como entrada, por ejemplo, tengo un título, le cambio a otro título, esto va a generar que se ejecute el método ng-onchanges. Cuando yo digo que están ordenados cronológicamente, ¿qué pasa? Esos valores de input, cuando se crea el objeto, están en nulo, están en un valor undefined, en un valor vacío. Entonces, al primer valor que yo le ponga, ya se va a ejecutar. Y por las dudas, lo que hace Angular es ejecutar el método ng-onchanges al inicio de mi componente. Después de eso, después del primer ng-onchanges que se va a ejecutar el método ng-oninit. Yo en el método ng-onchanges voy a recibir un paquete de cambios que me va a decir qué cambió y qué no. En el método ng-oninit, este método se va a ejecutar y es el que usamos normalmente nosotros para inicializar cualquier cosa que tengamos que hacer en nuestro componente. Se puede usar el constructor, vieron que nosotros tenemos disponible en la clase el constructor del objeto, pero a la hora de creación del objeto componente, todavía no están inicializadas ciertas cosas de la atmósfera y del lugar donde está incluido ese componente. Cuando se ejecuta el engine init, nosotros tenemos garantizado que todos los otros componentes, la vista y demás del componente ya están creadas y ya están disponibles para su uso. Esto es un tema importante y en AngularJS, en el viejo Angular, era un poco complejo cómo se hacía esa inicialización y no estaba claro el ciclo de vida de los componentes. En este caso, sí, está bien claro, en el engine init estamos tranquilos, podemos ejecutar cualquier inicialización porque todos los demás componentes ya están instanciados, ya están disponibles. Todos los componentes hijos también. Después tenemos evento, digamos, dentro del ciclo de vida, que es el ng-do-check, que esto es después de cada vez que Angular intenta una detección de cambios o detecta algún cambio en cualquiera de los otros componentes, se va a ejecutar este método. No es un método muy utilizado, es un método que se va a ejecutar muchísimas veces en el ciclo de vida de nuestro componente y no es muy conveniente tener que meternos nosotros ahí en el medio del change detection. Después estos otros eventos del after content init están relacionados. Este evento after content init se va a ejecutar una vez que, si nosotros tenemos contenido proyectado, si nosotros tenemos algún contenido proyectado dentro de nuestro componente, se va a ejecutar una vez que ese contenido proyectado esté inicializado. Bien, a veces nosotros necesitamos esperar, decir, bueno, no basta con que esté inicializado mi componente, sino que el contenido proyectado que tengo también que esté inicializado. Bueno, este es el caso de este método que se va a ejecutar en ese momento. Lo mismo, cada vez que se haga el do check dentro de mi contenido proyectado, se va a ejecutar este after content check. También es muy raro que nosotros tengamos que
que meternos con este tipo de eventos del ciclo de vida. Después está el After View Init, este es un poquito más utilizado. Esto es una vez que está inicializada la vista, que ya está creado el DOM, se ejecutaron todos los Engine Init de todos los otros componentes que están alrededor. En ese momento se ejecuta el Engie After View Init. Esto por ahí cuando nosotros usamos un View Child, lo vamos a ver más adelante, pero cuando veamos View Child, por ahí nosotros cuando tenemos que esperar que ese View Child esté inicializado, tenemos que usar este evento After View Init. Y lo mismo con el After View Check, o sea, está relacionado con el otro de chequeo, de que se hace el evento de View Check. Y por último, que también es muy importante, el ng on destroy. El ng on destroy va a ser un método que se va a ejecutar justo antes de destruir mi componente. Por ejemplo, yo navego a otra página, se va a ejecutar el ng on destroy. Ya en el momento que se ejecuta el ng on destroy, la destrucción del componente es inevitable. O sea, no es que nosotros desde el ng on destroy podemos decir, bueno, no, pará, no me destruya el componente. Eso lo vamos a poder hacer de otras formas, porque a veces por ahí, no sé, nosotros no queremos que el usuario se vaya a otra página para no perder los datos que tiene cargado. Decimos, bueno, voy a ejecutar algo en el Engine Destroy para que no se vaya. Bueno, no, eso no se puede desde ahí. Pero sí nos sirve para nosotros liberar recursos externos. Por ejemplo, nosotros hacemos una llamada HTTP, estamos esperando el resultado, se ejecuta el Engine Destroy, yo puedo agarrar y cancelar esa llamada HTTP para no gastar recursos, para que el Nabor no reciba ese resultado ni lo procese, para no gastar esos recursos. Puedo hacer eso, lo puedo hacer cuando mi componente de alguna forma utiliza algún recurso del navegador, utiliza algún recurso de la máquina, ¿no es cierto? Por ejemplo, crea una base de datos, crea algún almacenamiento temporal, abre la cámara, ¿no es cierto? La cámara web, o hace un pedido para el tema del GPS. Bueno, justo antes de destruir yo puedo liberar esos recursos para no tener ningún problema después si los necesito de nuevo. Bien, o no crear lo que se dicen memory leaks, que también en JavaScript, por más que un lenguaje fuertemente manejada la memoria por el sistema, puede ser que tengamos pérdidas de memoria por no liberar los recursos en determinados momentos. Bien. Los más importantes de estos son estos tres. Son Engine Init, o sea, el de inicialización, el método por excelencia de inicialización. El Engine Changes, que nosotros lo vamos a utilizar mucho cuando nos cambia algún valor del input y yo tenga que hacer algún procesamiento cada vez que me cambien eso. O, por ejemplo, el ng on destroy, ¿no es cierto? El ng on destroy también para liberar recursos como dijimos recién. Veamos un ejemplo. Nosotros generamos acá nuestro componente card. Vamos a hacer que sea una card que va a mostrar una lista, ¿no es cierto? Para probar las distintas cosas. Fíjense que por defecto cuando yo lo creo al componente ya Angular me dice que va a implementar la interfaz onInit y ya me crea el método ngOnInit como para que yo haga la inicialización que me haga falta. En el caso de que ustedes no lo usen, que hagan algún ejercicio, por ejemplo, yo les recomiendo que lo borren, o sea, que borren este implements y borren el ngOnInit. Que no dejen métodos vacíos, ¿no? Un tema de clean code. Nunca hay que dejar código que no se va a usar y nunca hay que dejar métodos que están vacíos porque evidentemente no se usan. Siempre es mejor eliminarlos. Lo mismo con el constructor. Si nosotros no vamos a hacer nada en el constructor, eliminemos el constructor. Tomemos el trabajo de dejar las cosas limpias para evitar problemas en el futuro. Bien, entonces veamos el engine init, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, algo muy simple, muy básico. Vamos a hacer un console log que nos muestre que este componente está inicializado. Bien, vamos acá vamos a crear una de esas cards. Entonces, si nosotros, creo que ya está corriendo, acá CardWorks, esto es lo que trae por defecto, pero fíjense en la consola, se ejecutó ese método acá. Si yo creo dos cards, ese método se va a ejecutar dos veces. Bien, fíjense que este numerito 2 acá me hace como un resumen, me dice que esto se ejecutó dos veces, una vez para cada componente. Además, Angular nos garantiza que ese ngOnInit se va a ejecutar una única vez para cada componente que se cree, bien, para cada uno. ¿Qué podría hacer yo en esta inicialización? Puedo hacer varias cosas. Vamos a crear acá una variable de entrada, donde vamos a guardar una lista, bien, y esa lista la vamos a iniciar. Lo que vamos a hacer por ahora, lo único que vamos a hacer es guardar algunas cadenas de texto. Por ejemplo, lenguajes de programación, ¿no? JavaScript,
TypeScript, Java, no quiero que se me ofenda a nadie, Python, C#. Vamos a usar así como lenguajes de programación, ¿bien? Entonces, y también lo que vamos a hacer acá en nuestra tarjetita, vamos a hacer que muestre una lista con esos lenguajes de programación. Vamos a tener un componente que va a hacer eso. Entonces en cada una de sus instancias me va a mostrar ese valor. Fíjense que yo le hago la inicialización, no me dio ningún error. Quiere decir que primero inicializó la card, primero inicializó este valor y después mostró el template. No es que arrancamos por un template vacío. Vamos a sacarle este console log acá. Bien, perfecto. Entonces ahí ya tenemos el uso de nuestro ng-on-init. Vamos a ver cómo sería el uso del ng-on-changes. Bien, nosotros con el ng-on-changes, nosotros podemos implementar acá ng-on-changes. Vamos a hacerlo de una forma sencilla. Vamos a agregar la interfaz onChanges. Vamos a empezar con un console log acá en el ng-on-changes. Y para que se ejecute tengo que de alguna forma cambiar ese valor de la variable de entrada. Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a agregar un botoncito que lo que va a hacer es a esta card de acá le va a pasar una nueva lista. Vamos a agregar esta variable acá. Vamos a agregar algunos lenguajes. Primero vamos a arrancar con una lista vacía. Y después, cuando yo ejecute el método, acá vamos a bindear con el click. Perfecto. Entonces, vamos a confirmar. Acá se ejecutó el primero en changes por el valor que yo le puse como inicializador. Yo toco cambiar lenguajes, se ejecuta de nuevo en changes y se agregan los otros lenguajes. Cada vez que yo cambie ese valor de input, ¿qué pasa? El arreglo es igual, pero es un nuevo arreglo que yo estoy metiendo cada vez. Lo que va a hacer es ejecutar el método onChanges, ¿no? en cada vuelta. Entonces, ¿esto para qué me puede servir? Y puede ser muy interesante, por ejemplo, para procesar esos datos que cambiaron. Yo enterarme que cambiaron y procesarlos. Por ejemplo, lo que puedo hacer acá, supongamos que yo voy a tener una clasificación. Por ejemplo, vamos a poner una lista, una segunda lista, que lo que va a hacer es tener en esa segunda lista todos los lenguajes. Vamos a filtrar todos los lenguajes
que empiecen con la letra J. Esperen que acá me equivoqué con una cosa. Second list. Y perdón, lo que vamos a hacer además es mostrar esa segunda lista acá abajo. Vamos a hacer empiezan con J. Entonces digo, bueno, tengo toda esta lista. Cuando lo cambio, clasifico abajo los que empiezan con J. ¿Bien? Y eso lo que hace es ejecutar este método, me clasifica, entonces yo ante cualquier cambio de los valores de entrada puedo generar cálculos propios con los valores de salida. Vamos a ver también el ng-on-destroy. Nosotros si implementamos el método ng, en este caso no estamos usando ningún valor de salida ni nada, pero vamos a hacer aunque sea una muestra por la consola, para mostrar que ese método efectivamente se ejecuta. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, por ejemplo, podemos agregar otro botón acá en nuestra aplicación. Acá vamos a llamarle destroy. Y vamos a agregar acá una condición. Si está destruido, que no esté destruido. ¿Bien? Vamos a mostrar mientras no esté destruido. Entonces, vamos a crear esta variable acá en el app component. ¿Está destruido o no? Vamos a empezar que lo muestre. Bien. Vamos a hacer nuestro método destroy acá. Destroy lo único que va a hacer va a poner destroy en true. ¿Qué pasa? El ngIf lo que va a hacer es sacar y poner el elemento del DOM. Al sacarlo del DOM lo va a destruir y se va a ejecutar el ng-on-destroy. Entonces si nosotros venimos acá, vamos a hacer el cambio de lenguaje, se ejecutó el onChanges, vamos al destroy, fíjense que desapareció el componente de arriba y se ejecutó el ng-on-destroy. Esto es interesante porque el ciclo de vida del objeto, del componente, puede ejecutar múltiples destroy. No quiere decir que desapareció para siempre, sino que el componente al irse del DOM, solamente por un ngIf, ya queda destruido. Y a la hora de volver a ponerlo, se reinicializa y se vuelve a ejecutar todo otra vez en su ciclo de vida. Bien, estos serían los eventos del ciclo de vida los más importantes y nosotros podemos utilizarlos para varias cuestiones a la hora de ir armando una aplicación más compleja, que ya los componentes aparecen, desaparecen, necesito inicializarlos, necesito conectarlos, necesito calcular algunas cosas de acuerdo a mis parámetros de entrada. Ya no es que yo muestro solamente lo que me viene como parámetro de entrada. Por ejemplo, me entra una lista, la necesito clasificar. Me entra un título, lo necesito validar. Me entra un valor y lo tengo que hacer una llamada HTTP para ver si ese valor es correcto. No, bueno, para un montón de cosas puedo utilizar estos eventos en el ciclo de vida de los componentes de Angular.